Doy la bienvenida al economista Alberto Acosta Burneo, ya nos acompaña para el análisis. Gracias por estar con nosotros, economista. Bueno, avanzan estas mesas de diálogo con el tema más difícil, quizás considerado por algunos, que es la focalización de subsidios. Al inicio de este gobierno trataron de llevar el tema también, direccionarlo con los transportistas y no prosperó. ¿Qué hace pensar que ahora con los movimientos indígenas sí se podrá obtener este mecanismo para la focalización? Muy buenos días, un gusto estar con ustedes. Definitivamente el diablo está en los detalles. Todos conocemos la importancia de focalizar. Hay que utilizar el dinero en los más necesitados, en lo que realmente se necesita. Y sin embargo, lo que tenemos que encontrar es un mecanismo de focalización 1.0, porque lo perfecto es enemigo de lo políticamente viable. No hay tiempo. La tecnología permite un mecanismo de focalización vía lectores en las gasolineras, se puede hacer cruces de bases de datos, se puede hacer muchísimas cosas, pero eso toma tiempo y eso es lo que no existe. El mecanismo de focalización en este momento tiene que buscar una versión básica, es decir, establecer a quién se va a subsidiar, por ejemplo, el transporte masivo de personas, los buses, establecer un consumo promedio por mes, negociar ese consumo promedio y establecer un precio base. Y calcular mes a mes cuál es el valor del subsidio, transfiriendo, por ejemplo, a través de una tarjeta de débito que sirve para consumir solamente en gasolineras. Se les transfiere mes a mes el valor del subsidio. Es un mecanismo muy básico, es un mecanismo que no es perfecto porque sería mediante consumos promedios, es decir, en promedio se consumen tantos galones y se aplica para el cálculo ese valor. La ventaja de ese mecanismo es que es de un inicio. Después de eso podemos irlo mejorando, podemos ir aplicando tecnología, eso toma tiempo, pero empezar este mecanismo no va a tomar más de un mes. Pero ¿por qué desde su respuesta parece algo tan fácil de aplicar, pero ya en la práctica para el gobierno y para los sectores que se sienten a hablar resulta tan difícil encontrar entonces ese mecanismo? Lo que sucede es que como sabemos que con la tecnología se puede hacer cualquier tipo de focalización, hasta la más perfecta, entonces piden ese mecanismo. Pero están proponiendo es que al momento de ir, por ejemplo, a tanquear el carro, se determine qué vehículo es de alta gama o no y que se acceda o no. Esa es una de las propuestas que tiene. Eso, por ejemplo, pide el grupo, los indígenas dicen, a los de alta gama que paguen. Tecnológicamente se puede hacer, pero tomará tiempo y tendremos algunos años tratando de implementar ese mecanismo porque habría que identificar no solo por marca, sino por modelo. Entonces, lo importante aquí es entender que tenemos que empezar focalizando los subsidios hoy, no de aquí a 6 meses o a un año. Y la manera de hacerlo es con un mecanismo mucho más básico que enfoque los recursos a quien realmente importa. Lo importante es, y yo creo que lo que tenemos que buscar es, por un lado, entender a quién subsidiar. Eso es lo primero que hay que discutir. Lo segundo es poner en paralelo, reinstaurar el sistema de banda de precios, porque el resto de personas tienen que comenzar a pagar un precio que gradualmente se ajuste al precio de mercado. Pero ¿y funciona haciéndolo con dos actores sobre la mesa, es decir, gobierno y movimiento indígena, cuando se trata de un mecanismo que se va a aplicar y va a definir el futuro, que va a hacer historia? Porque en el Ecuador se viene hablando tanto de este tema y hasta ahora pues no se lo ha logrado establecer. Bueno, realmente ese cuestionamiento es a la legitimidad del diálogo. Y coincido que aquí hay un problema de legitimidad porque estamos hablando que están el gobierno y un grupo específico de la sociedad, un grupo reducido de la sociedad que está supuestamente representándonos a todos, pero que nadie les ha elegido. ¿Qué pasó con el resto de ciudadanos, con la opinión de todo el resto de personas que formamos parte de la sociedad ecuatoriana, pero que tenemos que ser espectadores? Nuevamente estamos secuestrados, viendo cómo dos actores definen el futuro de la sociedad. Pero, y mire usted, claro, el mecanismo es ese, no abrirlo tanto, así lo han dicho, ¿no? Pero la semana pasada, desde la Federación de Exportadores, reclamaban ellos también su presencia ante la preocupación que tienen del punto 3, donde se dice no acuerdos comerciales. Es que ese es el tema, tiene que estar el resto de la sociedad, hay que negociar con el resto de actores. ¿Qué pasa con los transportistas? ¿Qué pasa con los sindicatos? Aquí está un grupo representado de los indígenas, pero el resto de la sociedad también tiene que opinar, y en un tema tan sensible como el subsidio a los combustibles, tiene que ser un aporte, es una oportunidad para crear un mecanismo mucho más consensuado en la sociedad y que sobre todo permita priorizar los recursos, porque lamentablemente lo que hay que recordar es que al día de hoy, cuando tanqueamos, con cada galón que se tanquea de diésel, los más pobres del país nos están pagando $2.50, $2.50 por galón. Eso es lo que nos pagan los más pobres del Ecuador, porque esos recursos, esos 3.345 millones de dólares de subsidio de los combustibles, debieron haber ido a los más pobres y no a quien sí puede pagar esa tarifa.
Ahora, pero por ejemplo, ¿cómo se explican también estos puntos? ¿No? Como decía yo, el punto 3 dentro de lo que dice el movimiento indígena es no dar paso a acuerdos comerciales. El país está negociando acuerdos, está buscando abrir con Estados Unidos, con México. Ya hay este acuerdo comercial con la Unión Europea, del que incluso se beneficia los productos agrícolas del sector rural. ¿Cómo entender entonces que haya esta oposición y que entren en una mesa de diálogo ese tema con el gobierno? Bueno, no es un secreto para nadie que detrás del movimiento indígena y de quienes están ahora sentados y de ISA, hay una visión bastante radical. ISA de hecho lo reconoce y quiere instaurar el comunismo indoamericano en la región. Entonces aquí es muy claro, tienen una visión estatista de la economía, más controles, más regulaciones. Pero ¿y las repercusiones económicas en caso de ceder a esas peticiones? Definitivamente serán enormes, porque si no seguimos abriendo mercados, no seguimos expandiendo la producción. Si no expandimos la producción, no hay más empleo, no hay más bienestar en la población. Entonces, realmente el ceder en ese tipo de cosas, el más estatismo, que es lo que plantea ISA, o cerrarse al mundo, es una receta fracasada. Los países que lo han usado no han salido adelante. Entonces hay que tener mucho cuidado con esos pedidos y yo sí creo que aquí el tema de fondo es la legitimidad de este diálogo. Puede servir para aplacar una violencia que se instauró durante 18 días, pero los resultados nos van a terminar afectando a todos los ecuatorianos. Ahora, pero mientras eso se da por un lado, por otro lado el gobierno hace sus cambios, nuevo ministro de Economía y Finanzas que presenta su plan ABC, ha dicho a través de este plan pues ampliar el gasto social, bajar las deudas que tienen, ponerse al día con los atrasos, bajar el costo de la vida y dentro de la C decía construir obra pública. ¿El camino está trazado para eso? ¿La ruta está ya delineada para poder cumplir con esos objetivos? Lamentablemente se vuelve a la misma receta decir a través del gasto público la economía va a crecer. Y eso no es sostenible, eso no es verdad. La economía no va a crecer por más gasto público. Ese gasto público tiene vida ese crecimiento tiene vida corta. Lo que necesita el país es un crecimiento sostenible y elevado, crecer al 5, 6, 7% durante 3 o 4 décadas. Y eso se logra impulsando la inversión, que ese es el gran ausente en la política pública en este momento, porque se habla mucho de impulsar la inversión, pero en la práctica no se ha dado una guerra al trámite, simplificar la vida de los emprendedores. No se ha trabajado en una reforma laboral para que seamos competitivos. Todavía no abrimos el flujo de capitales, no hemos abierto el mercado financiero a la competencia internacional, no hemos trabajado en dar un tratamiento tributario competitivo a la inversión en el Ecuador. No se logró y la Asamblea, aunque el gobierno lo intentó, una ley de fomento de la inversión y de la alianza público-privada, vemos que la Asamblea lo rechazó. Entonces, en la práctica, no hay cambios estructurales para incentivar la inversión y los resultados son evidentes. La inversión extranjera directa cae a mínimos preocupantes. La inversión en general en el país sigue todavía a mínimos preocupantes si comparamos con los niveles de hace pocos años. Y pasó el paro y algunos días, pero el riesgo país sigue subiendo. Es que hay una preocupación muy grande por parte de los inversionistas que ven que en el país sigue aumentando esa presión por más gasto público. Y ellos dicen, de aquí a 3 años, ¿quién va a ganar la presidencia? Y lo más probable es que gane alguien que vaya en el caballo de batalla de más gasto público, más populismo, la política del pan para hoy, hambre para mañana. Gasto mucho hoy, me endeudo mucho, el día de mañana ya las cuentas las dejo al siguiente presidente. Ahora, si ese es el modelo que se viene aplicando en la historia del Ecuador, ahí sí le pregunto cómo pudiera cambiar, ahora que se ha puesto sobre el debate, si el Ecuador debe darse paso en un modelo federal, un modelo de gobierno federal. Bueno, la ventaja, y yo creo que es interesante el debate de un modelo, tener un Estado federal, y es que permite un mejor uso de los recursos públicos, porque hemos visto que el centralismo lo que ha hecho es agrandar el tamaño del Estado, utilizar más los recursos. Tenemos un Estado muy grande que gasta mucho, que nos da poco bienestar, porque los servicios que nos da a los ciudadanos son de baja calidad, salud pública mediocre, educación mediocre, seguridad prácticamente inexistente. Es decir, hay un problema en la calidad del gasto y ese es el gran desafío también del gobierno. Tiene que trabajar no solo en cantidad, aquí no se trata que falte plata, lo que sucede es que sobran gastos y que tenemos que trabajar en esa calidad del gasto para priorizar en lo importante, salud, educación, seguridad, más calidad y más transparencia, es decir, menos corrupción con el gasto público. Quiero agradecerle al economista que nos haya acompañado esta mañana. Muchísimas gracias. Que tenga usted un buen día.